Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes que nos acompañan en esta importante actividad científica. Así que el saludo más cordial para todas las personas que nos acompañan desde el norte, centro y Suramérica. Eh, con muchísimo gusto estamos aquí para cerrar nuestro ciclo de seminarios web eh, enfocados en ecografía POCUS, organizados por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS, y patrocinadas con el apoyo irrestricto para esta actividad de la organización Inteleos, con base en los Estados Unidos, en Rockville, en la zona metropolitana de Washington, que es Maryland. Así que muy buenas noches, repito, y muchas gracias para nuestra personal de apoyo desde Inteleos. Nos acompaña esta noche también Gaby Stewart y pues especialmente a Amy y a Grace, que nos acompañan desde la zona de Maryland, como les dije. Ellas conforman la gerencia de eventos internacionales y su región pues es definitivamente Latinoamérica. Y luego de este agradecimiento, pues ya estamos muy próximos a presentar a nuestro invitado especial. Tenemos un invitado de lujo. Pero antes de presentar, antes de presentar al muy conocido doctor Jorge Estrada, quisiera siempre hacer dar una información, sobre todo para aquellos que nos acompañan por vez primera, de qué es Inteleos, qué representa, qué es esta organización. Miren, Inteleos es una organización que ya tiene casi 50 años de trabajo, de ejercicio, que se dedica a organizar, preparar exámenes de certificación alrededor del mundo. Inicialmente era para Estados Unidos y era ARDMS, pero ahora tiene varias divisiones. ARDMS quedó para los técnicos y APCA, es su otra división, quedó entonces para los médicos del mundo que quieran certificarse y demostrar que tienen la capacidad, las destrezas necesarias para hacer ecografía. Entonces, de ahí esta importancia, esta unión de educación médica continua ofrecida por FLAUS y respaldada por Inteleos. Inteleos tiene más de 100,000, 120,000 personas certificadas alrededor del mundo y hay gente de Asia, de Europa, de África que buscan obtener esa certificación. Y nosotros estimulamos pues a los médicos latinoamericanos para que también se certifiquen y tengan una credencial que les dé ante sus pares, ante sus colegas y ante los pacientes, les dé esa confianza de que usted sabe lo que está haciendo. Cuando es un médico certificado el que hace una ecografía, el diagnóstico prácticamente está, el porcentaje de acierto de ese diagnóstico, no puedo decir garantizado, en medicina no hay garantías, pero el porcentaje de acierto es enorme a cuando una persona que tal vez no tenga la formación adecuada y menos una certificación puede hacer una ecografía. Así que nuestro objetivo principal es que se produzcan adecuados y precisos diagnósticos oportunos para poder influir en los marcadores de salud, índices de mortalidad materno-infantil, por dar un ejemplo, de nuestros países latinoamericanos. Y eso es pues lo que hace Inteleos. Así que ahora me permito y tengo el gran gusto de presentarles al doctor Jorge Estrada, un querido amigo. El doctor Jorge Estrada es un médico mexicano con una formación muy interesante, una formación de enfermería, es graduado en enfermería general. Eh, Hay diversos nombres, algunos países lo llaman licenciados en enfermería, en Colombia lo llaman enfermeros jefes, y pues entonces tiene ese título de enfermería general, pero luego tiene el título de médico, de licenciado en ciencias médicas por la Universidad de Guerrero. El doctor Jorge Estrada trabaja principalmente en Acapulco. Qué delicia esa oportunidad de trabajar en Acapulco. Y el doctor Jorge Estrada luego tiene una maestría en ultrasonido diagnóstico, una maestría muy reconocida, muy importante por la Universidad Mesoamericana también en México.
Es actualmente, después de haber ocupado diversos cargos, el doctor Estrada es el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Ultrasonido. Agrupa a todas las entidades de ese gran país, de ese enorme país como lo es México. Y de hecho, tuve la oportunidad de estar con él recientemente en un importante congreso y de allí la Asamblea General de su sociedad decidió ratificarlo nuevamente y que continúe en su cargo debido a su buena acción, de sus buenas gestiones. Lo han reconocido para continuar por un periodo más. Así que mis sinceras felicitaciones por este logro. Así que con ustedes tenemos esta noche al doctor Estrada, quien nos va a presentar focus en los padecimientos de las bursas. O sea, ya no solo es musculoesquelético el ultrasonido, sino que ahora nos vamos a dedicar a una parte más concreta y más específica de esta ecografía tan importante como es MSK, musculoesquelética, en esta región y en estos puntos particulares. Así que el doctor Jorge Estrada nos va a presentar una serie de informaciones que no tengo la menor duda van a ser de extrema utilidad para todos ustedes. Muy buenas noches, Jorge. Adelante, puede comenzar la conferencia que todos estamos esperando. ¿Cómo está mi querido amigo Leandro? Qué gusto, como bien lo dijo, saludarle nuevamente después del excelente trabajo científico académico que se tuvo en Acapulco, precisamente en ese congreso de nuestra Federación Mexicana, que justamente igual que lo que hace FLAUS, en donde usted forma parte importante, pues creo que los científicos no tenemos otro que hacer más que compartir y no nos cansamos de hacer eso. Lo felicito por eso y también, por supuesto, lo felicito por el lazo que tiene con Inteleos. Quiero decirle que en México, hace unos 6 años, se hizo el ejercicio precisamente de APCA para certificar a médicos mexicanos. Así es. Hubo una audiencia no despreciable, muy buena. Lo que me parece que seguro que va a verse, porque ya lo platicamos hace unos segundos con usted, antes de entrar al aire, decíamos que la Federación Mexicana se va a acercar a través de Leandro Fernández, tanto a FLAUS un poco más, como a Inteleos, para que podamos dar ese impulso. Mire, yo le comento algo antes de presentar el trabajo que tengo para ustedes. Todos los médicos que practicamos, inclusive también enfermería, que de alguna manera practica la profesión en la que se ha preparado, tiene los conocimientos, tenemos la capacidad, pero le comparto algo, doctor Leandro. Si tú tienes una certificación, eso te da confianza, además del conocimiento. Y un individuo que sabe que ha sido calificado como apto, listo, es un arma de calidad. Ciertamente. Por eso felicito esa actividad y me sumo con mucho gusto. Ya solo, seguramente más adelante vamos a ver el nombre de Jorge Estrada dentro de los participadores también ahí Sin duda. de Inteleos y lo haremos con muchísimo gusto. Espero que la oportunidad que me prestan en esta ocasión sirva para confirmar que, bueno, podemos estar participando conocimiento y experiencia con ustedes y con todos nuestros compañeros. Y por supuesto también con Amy, con Grace, con Gaby, a quienes saludo nuevamente con mucho gusto y por supuesto congratulado de haberles conocido el día de hoy. Así que sin más, si me permiten, pues lo que usted ya dijo es muy importante, el hecho de que nosotros como médicos ultrasonografistas de pronto bueno, hablo de los ultrasonografistas, pero ya pocos lo ha dicho. Si hay un médico que no sea ecografista en el área de urgencias, puede tomar una sonda, ya sea portátil o con un equipo semiportátil para establecer la ausencia o presencia de X padecimiento. Yo recuerdo haber platicado con usted, doctor Leandro, y decía, estoy llevando a cabo un programa a través de la Federación Mundial, si lo recuerda, en donde estamos capacitando ni siquiera a licenciados en medicina ni en enfermería, a gente que asiste, a gente que apoya, a que por lo menos detecten que hay algo y que lo puedan trasladar para evitar
complicaciones serias, complicaciones a futuro. Por eso digo, bueno, esa cabecita brillante que yo veo ahí tiene grandes y muy buenas ideas. Así que, por favor, no terminaría de felicitarlo, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Me permite y voy a iniciar con esta presentación. Como bien he dicho antes, bueno, o bien dijo usted, su servidor, soy oriundo del puerto de Acapulco, el paraíso de América. Les presento esta postal, es la postal de mi ciudad natal. También, por supuesto, quiero recordar que este esfuerzo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido de Educación Médica Continua, a través del apoyo de Inteleos, llegando a los médicos de Estados Unidos y Latinoamérica, pues debe dar en algún momento los esfuerzos que todos los científicos perseguimos. Hoy vamos a revisar el tema de POCUS en los padecimientos de bursa. Su servidor, Jorge Estrada Escobar, máster en ultrasonido diagnóstico, actual presidente de la Federación Mexicana de Ultrasonido, les planteo una pregunta que espero que entre todos podamos resolver, o si no resolver, por lo menos darle cauce al final de la charla. La bursa puede ser una urgencia considerada dentro de las urgencias musculoesqueléticas. Lo veremos todos al final. Pero antes de iniciar, debo recordar a mi gran amigo, coincidimos en apellidos con Luis Fernando Chavarría Estrada, quien se ha encargado de promover la importancia del ultrasonido musculoesquelético como parte de las urgencias médicas. Y antes de mostrar la primera diapositiva, yo les diría, retomando el término de urgencia, para todos, incluso comer es una urgencia. Si tienes un dolor para el cual, ya todos sabemos, cada individuo tiene cierto umbral al dolor, pues lo que para ti puede ser poco, para mí puede ser exagerado y se vuelve urgencia. Y vamos a ver más adelante cómo el que una bursa esté afectada se puede volver una urgencia. Por lo que nuestros temas que abordaremos esta tarde-noche son la constitución anatómica, donde trataremos de ejemplificar que las bursas no solo se encuentran acompañando a tendones o articulaciones. En su fisiología se ve alterada, o cómo se ve alterada a través de los padecimientos bursales, confundidos con desgarros tendinosos, ligamentarios o de origen articular o muscular. Cuando cito esto, digo que puedes pensar que por tratarse de una zona muscular, de una zona articular, el problema puede ser ligamentario, piensas que puede ser ligamentario, piensas que puede ser articular, piensas que puede ser una rotura muscular, pero les comparto mi expertise. Si no es que más de la mitad, por lo menos la mitad de los padecimientos que llegan al área de urgencias en el hospital donde hacemos prácticas o en el consultorio particular, más o menos, esas sintomatologías que son referidas como padecimientos ligamentarios, tendinosos, articulares o musculares son de origen bursal y se confunden muy frecuentemente. Por eso será importante revisar la anatomía ecográfica y las afectaciones de la bursa, cómo es que se dan. Pero para esto, obviamente, todos esos signos de interrogación abiertos que están ahí, pues es porque si estamos esta tarde aquí tratando de asimilar un poco todos acerca de las bursas, la primera pregunta que me surge sería, ¿qué es una bursa? Y bueno, a modo de respuesta, yo podría decirles que es un tipo de serosa, pero lo dejaría muy cortado. Sí, es un tipo de serosa. Y entonces yo tendría que recordarles a ustedes, oigan, ¿no les parece que las serosas las conocemos porque se encuentra formando el peritoneo en el abdomen? Sí, claro. Recubren la pared abdominal, recubren a los órganos para evitar la fricción de los órganos con la pared, pero también para evitar la fricción entre órgano y órgano.
¿Y qué tal si les recuerdo que en el espacio del corazón, tiene un movimiento de fricción constante con la zona de relación? Resulta que hay una serosa que está en relación o que está adherida al tejido de relación corazón y otra serosa que cubre el corazón, es decir, el pericardio. Esa zona de pericardio que de pronto puede ser también evidenciada por la presencia de líquido. Si se trata de una insuficiencia cardíaca, es posible que entonces nosotros podamos hacer una sospecha a través de la visualización por la ventana epicárdica para ver el corazón, ¿sí? Esa bursa también yo puedo verla, porque es un espacio. Y si estamos hablando de serosas, entonces permítanme decirles que ese mismo tejido que tenemos en esas serosas lo tenemos en las bursas en donde hay movimientos. Es decir, si el músculo tiene un roce continuo, caso como el del olecranon, por ejemplo, el codo, en donde estamos flexionando, estamos haciendo movimientos todo el tiempo, es preciso que debajo de la piel, con el hueso, exista una bursa, exista algo que permita el deslizamiento sin que haya fricción. Mucho más si hablamos de zonas donde los tendones tienen un paso en la flexión-extensión del músculo y que permiten el movimiento de ciertas zonas, como el caso de las extremidades. Bien, entonces ahora sí ya podemos tener una idea de qué estamos hablando. Y si me permiten, también debo decirles que las bursas aún no han sido cuantificadas totalmente, porque pueden ser tan milimétricas que pasan desapercibidas y solo son visibles cuando estas son patológicas. Quiero definirla así. Bolsa de origen conectivo, cuyo contenido, llamado sinovial, es espeso. Ya dije para qué sirve, ¿sí? El deslizamiento entre las estructuras que se mueven unas sobre otras, por lo que siempre se verá situada entre dos superficies que pueden ser articulares o no. Ojo, dije o no, porque como ya mencioné antes, pueden estar por debajo de la piel, donde el movimiento es importante, como ese que cité en el codo, y por supuesto que también la vamos a ver o la vamos a encontrar relacionada con tendones y músculos. Y entonces, como dije, podemos verlas en las principales articulaciones, llámese hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo, sí, las zonas de mayor movimiento. Pero como también comenté, no necesariamente una articulación es la que puede estar tapizada de bursas o que puede estar favorecida por esos cojines para el movimiento. Podemos dividirla en bursas comunicantes y bursas no comunicantes. ¿Será importante esta división? Sí, porque si bien es cierto que un trauma, un roce directo sobre una bursa me puede provocar inflamación, que ya veremos después cuál es la apariencia ecográfica, también una bursa puede ser testigo, como la suprapatelar, puede ser testigo de lo que sucede dentro de la articulación. ¿Cómo es eso? Vamos, tenemos así una división que trata de las bursas no comunicantes de las bursas comunicantes. Así que esta bursa comunicante puede significar lo que los ventrículos laterales en el feto. Puede ser alguien que me diga que algo está sucediendo sin que sea evidente en el momento en el que el paciente se presenta y clínicamente nos refiere a cómo se está sintiendo. Dolor, dolor sordo, dolor quemante, dolor discapacitante, etc. Estas pueden ser casi imperceptibles si las vemos en este caso, paciente sano. Yo solo puedo ver unas líneas hipoecóicas aquí muy delgadas, pero totalmente, miren, muy, muy delgadas. Debo citar al doctor Holzbeck e Introcaso, que hicieron mucho énfasis en sus trabajos de publicación, donde nos comentaban que las bursas prepatelares, incluso, que antes no se visualizaban de manera completa,
Hoy no solo se visualizan de manera completa, sino que se dividen en 3 espacios bursales. Y aquí, con esta resolución de 18 MHz de longitud de onda, sin duda que podemos hacer evidencia de lo que ya nos están comentando nuestros colegas. Una superficial, una media y una profunda. ¿Podemos medirlas? Sí, claro. Y nos vamos a dar cuenta que las bursas son de un tamaño apenas milimétrico. Quizá podemos hacer uso de algunas herramientas, como por ejemplo esta, nosotros en nuestra máquina la tenemos como tecnología marcha atrás o inversa, en donde lo que se ve ecogénico aquí, o blanco aquí, en el ultrasonido es hipo o anecoico. Y si yo pongo aquí el video a marchar, vean, nótese cómo esta línea blanca, delgadita, súper delgada, justamente es la evidencia de la bursa, una bursa en estado sano, que antes, por supuesto, antes de la resolución de las sondas que tenemos actualmente, pues era imposible de ver. Y permítanme decirles que solo es cuestión de que equipemos un poquito a nuestras máquinas. Esta es una máquina portátil, totalmente portátil, y es la resolución que me está prestando, que es interesante, es necesario, aunque estemos en área de urgencias, pues es necesario que podamos a veces tener sondas con suficiente resolución. Bueno, si yo quisiera hacer la medición, puedo, claro, de una de las bursas, solo medí una ahí, 0.03 o 0.3 milímetros. 0.3 milímetros. La suma de las 3 apenas dará pasado de 1 milímetro. Entonces, es posible que con sondas de de una longitud de onda mayor, es decir, de menos megahertz de longitud de onda, quizá yo no pueda hacer evidencia de la bursa sana. Pero POCUS, platicando con mi querido amigo el doctor Leandro, decía, no es tan complicado, porque POCUS se encarga de decir, ¿hay patología o no hay patología? En este caso específico de la estructura que estamos estudiando, de la bursa. Así que si es una bursa que no está patológica, difícilmente la voy a ver, sobre todo si utilizo una longitud de onda. Por ejemplo, aquí es la más corta que da esta sonda. Si utilizo 10 MHz de longitud de onda, seguramente que no la voy a observar. Solo voy a ver una franja quizás blanca y se acabó. Y que la confunda yo con una prolongación de tendón, probablemente. Nótese como aquí no tenemos patología, pero por debajo del tendón rotuliano tenemos la piel, la grasa, el tendón con su patrón fibrilar y justo aquí por la cuña de la grasa de Hoffa que se introduce en la bursa, nótese cómo esa bursa tiene una pequeña colección, una pequeñísima cantidad de colección. Y es normal, solo que, insisto, si tu sonda no tiene esa definición o esa resolución espacial como está trabajándose en esta sonda, difícilmente la vas a poder observar. ¿Va? Bueno, esto es parte de lo que estamos viendo hoy con sondas de excelente resolución que, insisto, no necesariamente tienen que estar en equipos de gabinete. También en los equipos que llevamos al pie de la cama del paciente con este estudio POCUS, que precisamente es una de las características. El ultrasonido en el punto de atención, el ultrasonido en la cabeza del paciente o al pie del paciente. Este video ejemplifica una bursa que en este momento sería imperceptible, pero trabajando la frecuencia adecuada, ojo, también es muy importante decirlo ahorita. No todas las bursas se van a ver con la misma longitud de onda. Me disculparán que yo le llame longitud de onda en lugar de llamarle frecuencia, pero para mí yo lo entiendo mejor así. Espero compartírselos en algún momento, cuando gusten. Ya diré más tarde dónde pueden dirigirse para, igual que lo que comparte el doctor Leandro, su servidor también se los comparto, la física, así que lo diré más tarde. Ahorita
repito el video y nótese antes de repetir el video cómo aquí tenemos la bursa suprapatelar que va comunicándose hacia la articulación de la rodilla. Otra vez el video, vean, una pequeña compresión que permite ver cómo esta bursa tiene comunicación hacia la articulación. Es decir, tenemos una bursa comunicante. Solo en el 7% de los individuos, estas bursas, que en la semana 12 aproximadamente debió haber sido ya comunicada con la articulación, algunas es posible que no se alcancen a comunicar y entonces queden incomunicadas. Pero 87, 90%, 93% de las bursas que vemos aquí tienen comunicación hacia la articulación. Por eso decía hace un momento, si la articulación tiene problema, lo voy a ver reflejado en mi bursa. Y ahí la evidencia de la bursa comunicante suprapatelar hacia la cavidad articular de la rodilla. Que tenemos que estar haciendo esto todos los días, o que ustedes, queridos amigos, tengan la obligación de verlo, no es necesario. Nosotros lo hacemos porque, bueno, tenemos que mostrar la evidencia de que con imagen y, por supuesto, con expertise, con experiencia, esto se puede lograr. No es obligación cuando se trata de un POCUS, porque cuando la bursa, como lo vamos a ver adelante, esté patológica, la voy a ver perfectamente. Ahora, la clásica bursa que quizá ya identificamos todos. Acá tengo la piel, la grasa y después el músculo deltoides. Claro, efectivamente estoy hablando del hombro, en donde tenemos el tendón supraespinoso de ese manguito rotador del hombro. Acá el hueso, el cartílago y entre el tendón supraespinoso y el deltoides, este espacio de línea hipoecoica que tengo aquí. Casi un espacio virtual. Si lo vemos en acción, con el paciente haciendo mínimos movimientos, nos damos cuenta de cómo se da el deslizamiento y la evidencia en ocasiones de sí, en ocasiones de no, sin hacer compresión, por supuesto, del espacio bursal. No solo eso, aquí está la medición del espacio bursal. 0.4 milímetros del espacio bursal. Nos dice el doctor Halsbeck y Magnali y otros. Es posible que la línea de reflexión que tú estás viendo aquí anterior y la otra acá posterior no sean las paredes de la bursa. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Lo que estamos viendo siempre como líneas blancas, como estas que vemos aquí, acá, de este lado, en la grasa o en el músculo, son interfaces donde termina un medio y comienza otro, se presenta una línea reflectiva, que es esta que tenemos aquí. En realidad es una interfaz, es decir, la zona donde termina la grasa que está entre el músculo y la bursa y después el líquido. Así que esas dos líneas reflectivas en realidad no son las paredes de la bursa, estoy de acuerdo. Son las interfaces que te dejan ver únicamente el líquido que hay dentro de la bursa que permite el deslizamiento del tendón sobre las otras superficies, evitando la fricción. Tenemos otro video que ejemplifica ahora la bursa subcoracoidea. Esa bursa permite el deslizamiento del subescapular, nótese, aquí únicamente un movimiento leve que hace la evidencia de dónde se encuentra la bursa, una bursa que no está patológica, por supuesto, pero que puedo hacer evidencia de su deslizamiento, como dije, de las estructuras vecinas con ese tendón. En este video todavía queda mucho más evidente cómo aquí tienen la bursa estira y a la vez permite el desplazamiento de este tendón subescapular. Nótese aquí el movimiento libre y además al final una pequeña colección de líquido que es completamente normal porque es lo que le va a permitir, como dije ya, que se lleve a cabo el movimiento. Bueno, casi hemos detectado la mayoría de las bursas en estado normal. Y la del olecranon, ¿qué? La del codo, vamos. Pues aquí tienes la piel, la grasa y entre el tendón y esa grasa, tendón que pega a hueso, por supuesto, o que se articula a hueso, tenemos aquí
Nótese esa línea muy delgada, voy a poner la pausa justo ahí para hacer la evidencia de la bursa olecraniana. Ahí la tienen ustedes. Esta es la bursa olecraniana. Por favor, traten de recordar esa imagen porque vamos a ver a continuación cómo esa bursa se vuelve totalmente grosera, se distorsiona y bueno, es la que da una lata tremenda en el cuerpo. ¿Cuáles son las bursitis más frecuentes? Sin duda ya hablamos de la subacromia, la del hombro, que bueno, y su continuidad, subacromia subdeltoidea, que son las más frecuentes, después las rotulianas, las olecranianas y finalmente la trocanteriana, que también da sus problemas. Ya comentábamos acerca de la clasificación de las bursas, por lo tanto, dentro de sus inflamaciones, pues vamos a encontrar las no comunicantes y las comunicantes, que nos sugieren, otra vez yo retomo aquí la clasificación de Holzbeck e Introcaso, donde nos dicen que las no comunicantes las vamos a encontrar de tipo traumático, cuando tenemos ejercicios, quizás para una preparación exhaustiva, de competencias, trátese de carreras, de caminata, de lo que ustedes quieran y manden, que genere un roce continuo y esto puede provocar una hemorragia que si persiste por tiempo prolongado, estamos hablando ya de semanas o meses, pasará de ser una traumática hemorrágica a una traumática crónica. ¿Que hay diferencias? Sí. Aquí yo no tengo engrosamiento de las paredes de la bursa. Acá en la traumática crónica tengo engrosamiento de la pared de la bursa. Cuando hay una bursitis hemorrágica, es posible que tengamos como consecuencia una bursitis química por los agregados que tenemos aquí en la hemorragia. Por supuesto que también acá tenemos otras toxinas, como la del ácido úrico, entre otras que conocemos. Después la bursitis reumatoide, esa que acompaña a la artritis reumatoide y que es muy característica, pero que también se puede confundir con una traumática crónica. Y otras de causas diversas en las no comunicantes. Para las comunicantes, obviamente, la patología que derive de la articulación, también patologías tendinosas pueden afectar como consecuencia a mis bursas, por supuesto el quiste de Baker, los cuerpos extraños atrapados, igual entre otros. El paciente va a llegar aquí. Aquí es donde toma importancia POCUS. Ese paciente que llega ya sea al consultorio de urgencias o en la camilla porque dio un paso después de la cama o estaba a final del trabajo, ya no se pudo mover, tuvo una pequeña caída y el paciente es llevado a urgencias. Esta expresión es increíble. Por esto llega el paciente a la sala de urgencias. Ya dije que una urgencia es de lo más mínimo para los médicos tal vez, pero para el paciente es algo que tiene que resolver. No pone en peligro su vida, es cierto, pero él siente que se muere. Y sí, efectivamente, el dolor, un dolor que puede ser de moderado o severo, pero que particularmente es un dolor que puede ser discapacitante. Y esa es la razón por la que el paciente llega a la sala de urgencias. Ahora bien, ¿dónde están las bursas? Por ejemplo, en este video hacemos una evidencia de cómo esta bursa se inflama y ahí hablaré de la fisiología. Cuando tenemos una bursa afectada, pues es un proceso inflamatorio como todos, en donde primero hay vasoconstricción, después vasodilatación y esa hiperemia provoca sobre la pared, sobre las células que producen el líquido, producen exudación y transudación, lo que es un proceso inflamatorio común. Y entonces, como consecuencia, tenemos lo que vimos ahí y que podemos ver también en este otro video en el hombro, con la subacromia subdeltoidea. ¿Qué es lo que pasa? Después de la fricción, después de la lesión, del microtrauma, de la artritis, de la bursitis química, lo que ustedes quieran y manden, tenemos un engrosamiento de la bursa y ese aumento de volumen no puede pasar por este espacio subacromial que está específicamente diseñado para una bursa que no tenía ese tamaño. Por lo tanto, cuando el paciente quiere hacer la abducción, definitivamente no le es posible. Y además, no solo no le es posible, sino que cuando intentó hacerlo, se generó este dolor que lo llevó a la sala de urgencias. Bien. Como dije antes, la importancia del tema POCUS en bursas comenzó hace 3 diapositivas o 2. ¿Por qué razón? Porque resulta que el paciente llega
lo valora traumatología en la sala de urgencias, ahí en el triage, que normalmente se hace, y el traumatólogo dice, a ver, radiología, por favor, una placa de esta rodilla, quiero saber, el paciente tiene discapacidad, tiene dolor, y quiero saber si su tendón o ligamento o músculo o articulación están afectados. Radiología dice, no te veo nada, ok, que venga ultrasonografía. Vamos nosotros y, mira, el tendón tiene su patrón fibrilar, está intacto, pero la bursa, tanto la bursa que está en vecindad como la bursa que está cercana a su zona de inserción, sí tiene líquido. Y aunque aparentemente se ven insignificantes, son las que están generando la sintomatología. Insisto, acá se ve el patrón fibrilar del tendón, perdón, del ligamento. Este es el ligamento colateral lateral. Este paciente llega porque tiene un dolor que siente como una espina clavada en la zona lateral de la rodilla y lo único que recuerda es haberse golpeado hace 1 o 2 semanas, pero no le daba importancia al seguir subiendo escaleras para seguir trabajando. Resulta que de pronto ya no puede dar un paso. Llega a la zona de urgencias o a la sala de urgencias y otra vez radiología nos dice, no encontramos evidencia. A ver, ultrasonografista, ok, mira, aquí tenemos anterior al tendón y posterior al tendón, tenemos el tendón disecado por estas bursas que están dilatadas y que son las que están provocando el dolor. Bueno, aquí teníamos unas bursas subagudas, un padecimiento subagudo, pero acá aunque ya es el padecimiento crónico, y me preguntarán, ¿y por qué padecimiento crónico? Estoy viendo aquí la membrana sinovial de esa bursa, necrosada, ya degenerada, a la que le conocemos como panus, con una gran cantidad de líquido. Ok, se puede presentar una bursa hemorrágica o traumática, así también con colección de sangre, sí. Pero cuando ya notemos esto, cuando ya notemos que la bursa ha degenerado, se ha hipertrofiado, ya no es una lesión aguda. Así que mi POCUS, en particular aquí, me servirá para decir si es padecimiento bursal o efectivamente ligamentoso, tendinoso, muscular, articular. Ya tengo para hacer esa diferencial. Porque el tratamiento es diferente. Al final, no soy quien va a tratar a los pacientes, pero yo les puedo decir que el tratamiento hace diferencia. Y por eso particularmente detectar si se trata de un padecimiento bursal o un padecimiento musculoesquelético directo, tiene mucho que ver en el tratamiento. Se los adelanto es más de una vez. Las bursas no quieren que las toques. Los músculos, los ligamentos, los tendones, a ellos les viene bien la fisioterapia de rehabilitación. Pero si le das masaje a la bursa, si tocas la bursa, se complica más. La bursa quiere que la dejes quieta. Hay hiperemia porque la zona aledaña a las bursas normalmente es de una gran cantidad de grasa o siempre van a estar rodeadas de grasa. Y la grasa en ese caso, en ese lugar en particular, es la que se encarga de la defensa de la bursa. Es decir, está vascularizada y además se encarga el sistema de macrófagos y que se necesita para calmar todo ese infierno, hielo. Por lo que inmovilización y hielo, listo para una bursa, a diferencia del tratamiento para tendones, ligamentos o músculos. Insisto, eso en sala de urgencias es muy importante para el paciente. Así que, aunque parece insignificante el tema bursas, en este caso, para mí, yo lo considero muy importante. Claro, nótese aquí como el espesor de la bursa, 2 milímetros, espesor, cuando era algo indetectable. Hoy ya tiene 2 milímetros de espesor. Y aquí la cantidad de líquido que se está formando en esta bursa lateral. Prácticamente pasa desapercibida. Así puede ser cuando este proceso es crónico, que no es agudo. Podemos encontrar que se trate de lo que parece ser una masa, pero resulta que si tú le comprimes con la sonda o le comprimes con los dedos laterales a la sonda donde estás, vas a ver que esto tiene movilidad y es lo único que te va a ayudar para decir, se trata de una bursitis crónica, sí, sí. Aquí incluso tenemos el engrosamiento y casi lo que decimos que se está volviendo en panus que se va a desprender.
Podemos medir las colecciones siempre, sí, por supuesto. Aquí nuevamente, misma paciente, esta sí nos permitió exhibir su nombre como paciente evidente. Presencia de líquido, ya vimos las imágenes anteriores también le corresponden, y esta también, por supuesto. Nótese que el ultrasonido en este caso siempre debe ser comparativo. Ves una rodilla, ve la otra rodilla, un hombro, el otro hombro, un tobillo, el otro tobillo, y así sucesivamente. En este lado, aparentemente por aquí tenemos un poquito de engrosamiento, pero acá más, mucho más, con la presencia de líquido que me da un refuerzo, como podemos ver. Agente de la policía, Veracruz, asistió a Oaxaca, y, porque también estamos en Oaxaca, tiene el antecedente de año y medio de haber, en sus ejercicios rutinarios que tienen ahí los agentes, sufrió un golpe, no le dio mayor importancia, posteriormente se le volvió molesto, le dieron tratamiento antiinflamatorio, y obviamente el tratamiento inflamatorio no permitió que se diera, el dolor era insidioso. Lo refieren, va con nosotros, hacemos el ultrasonido ya en el consultorio, sin compresión, con compresión. Nótese la diferencia de la calidad de las imágenes, como platicábamos con el doctor Fernández. A veces hay que hacer las evidencias un poquito mayor. Esto ya no es una máquina portátil, es una máquina de gabinete, pero traje a colación este ejemplo para que noten ustedes el desorden que puede verse, y las características más finas, en este caso, de las calcificaciones que ya presenta la vaina, que ya presenta la bursa. Es decir, es una evidencia clara, objetiva, de lo que es una bursitis crónica. Nótese, esto no lo vimos con la otra máquina. ¿Okay? En esta vista panorámica podemos ver cómo esta bursa, pues si no la detienen, va a llegar hasta el hombro, exageradamente hablando. Y digo exageradamente hablando, sí, pero nótese cómo está provocando ya todo ese desorden hacia casi el tercio medio del brazo, en esa vista panorámica, y el engrosamiento importante. Ahora, a este paciente lo refieren porque había la posibilidad diagnóstica clínica acá arriba de que se trataba de una tumoración. Bueno, ya visto con esto, en ese momento tenemos el diagnóstico de una alteración, de un problema de bursa, la bursa olecraniana, pero ojo, eso no descarta que por el proceso crónico no vaya a desarrollar o no haya desarrollado una tumoración. No le queda al ultrasonido decirlo. Incluso por la relación con la grasa, es probable que se desarrolle ahí un lipoma arborescens, y nadie puede decir lo contrario en este momento, hasta que haya una punción biopsia y podamos establecer que eso también lo podemos hacer en sala de urgencias. Por supuesto que sí. Esta otra bursa olecraniana de la compañerita Violeta, que pensaban inicialmente que fuera un tumor también, se hace el ultrasonido, igual con esta máquina. Quise traer estos dos casos, y lo que encontramos es un engrosamiento bursal con la presencia de líquido. Incluso con esta compañera, bueno, haciendo la evidencia de cómo se había degenerado ya por el proceso crónico la pared de la bursa, las células sinoviales, nos permite su médico, bueno, pues hacer la extracción del líquido. Aquí está la aguja, se extrae el líquido, eh, tratando de quitar lo más posible siempre, por supuesto. Ahí está, se sacó todo el líquido, y después de haberlo extraído, colocamos el medicamento sugerido. Notemos la fecha por ahí, 2020, 2 de agosto, y después del de agosto, del 2 de agosto, nos vamos a septiembre, y ya vemos esta bursa que se está rehabilitando hasta quedar así. Diferencia total. Eso, ojo, a propósito, hago una cita aquí. Son urgencias, es dolor, y la distensión de una bursa puede aliviarse con una punción y la extracción de líquido. Tengo el caso de una policía también, cuidadora de un centro comercial, que ya les pondré más adelante. Así es como quedó esta bursa, que estaba tremendamente gruesa. Todavía le queda recuperar. Aquí las alternativas que hemos visto que se manejan, tanto pueden ser esteroides de depósito como puede ser el colágeno, y funciona bastante bien. Otra vez, solo para recordar que cuando tenemos
traumatismos no necesariamente son agudos. En este caso, este compañero, que también es conferencista, por cierto, yendo a una de las conferencias, a una de sus conferencias a la Ciudad de México en el aeropuerto, gira 2 eventos. Gira, golpea la rótula y entonces tenemos esto: fractura de rótula y ruptura, perdón, del menisco lateral. Esto que estamos viendo aquí ya son material suelto que había quedado de la reparación. Y cuando nosotros hicimos el video no lo pude rescatar, una disculpa. Cuando nosotros hacemos el movimiento vemos cómo esto fluctúa, cómo esto nada en líquido. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Puede pasar, puede suceder que tengamos una bursitis como reacción al material que se está utilizando. Sí, es posible que eso pueda suceder. Así que si el paciente regresa a urgencias por unos clavos, por una prótesis, por lo que ustedes quieran, no necesariamente es que la cirugía haya estado mal. Es posible ahí que la bursa esté reaccionando. Así que revisemos las bursas, por favor. Y bueno, aquí el material otra vez. Quedaba, como dije, suelto y la bursa engrosada. Así que no solo era el problema de probablemente rechazo al material, sino también ya la reacción que estaba provocando sobre la bursa y que eso producía discapacidad en nuestro compañero, en nuestro colega. Y ahí la evidencia de cómo, bueno, probablemente sí quedó afrontado el menisco, pero pues con la complicación. Luego, aquí, por ejemplo, la clásica bursa de la rodilla, que como todos sabemos, en sus comunicaciones las puede hacer hacia anterior y hacia posterior. Y justamente una de las comunicaciones posteriores, no voy a decir ahorita exactamente la fisiopatología, pero si hubiera, como en el caso, un pinzamiento de esa bursa, provoca que se distienda y entonces tenemos el famoso quiste de Becker. Si nosotros lo vemos en imagen de tiempo real, aquí está, sí, aquí la entrada que hace hacia la articulación y con eso hacemos evidencia que se trata de un quiste de Becker, que como lo vimos en la lámina de Adam, puede estar bilobulado, sí. Así que paciente que llega a urgencias, esta es la policía, la guardián del centro comercial que les decía, llega sin moverse, con un dolor agudo que no le permitía, traumatología, ok, no hay nada, radiológicamente, ultrasonido, ¿qué podemos hacer? Aquí está, se trata de un quiste de Becker. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con ese quiste de Becker? Nos dice especialidad, bueno, pues podemos hacer esto. Podemos hacer una punción, nosotros, ¿no? Para eso están nuestros compañeros de especialidad, por supuesto. Solo los guiamos y una vez que los guiamos, bueno, pues a llevar a cabo su procedimiento y después de ese procedimiento, ahora sí, listo. Se extrae todo el volumen de esa bursa y en automático la paciente se puede poner de pie tranquilamente, claro, por supuesto, con sus programación, sus visitas, etcétera, pero el dolor, la urgencia en ese momento, resuelto. Y la señora pensaba que se trataba de que se había roto tal vez porque había hecho un ejercicio temprano, etcétera. Lo mismo se pensó en la sala de urgencias, pero bueno, finalmente no fue ese el problema. Era ese quiste de Baker que estaba generando problemas, ¿ok? Y así también aquí tienen otro, no, este es de una bursa, la evidencia de lo que pueden ser situaciones crónicas. Aquí tengo un osteofito, no tengo duda que donde hay osteofitos hay lesión de tipo crónico. Y donde hay lesión de tipo crónico, aquí tenemos una bursa, que es la bursa articular, está engrosada con la evidencia de líquido. Como podemos notar, los espacios articulares han sido disminuidos, el menisco está avulsionado y, por si fuera poco, bueno, el cartílago articular que vemos aquí ha perdido su anecogenicidad, que normalmente vemos, o hipoecogenicidad. Vean cómo se ha transformado, igual incluso en algunas zonas ya ha estado, ya se ha perdido y prácticamente aquí se está fusionando hueso con hueso.
De las artritis reumatoides, ¿estas pueden complicar a una bursitis reumatoide? Sí, por supuesto, aquí está. Y estos secos flotantes, con el engrosamiento de la bursa prácticamente a panus, son lo que nos dice que esto no es una bursitis aguda. Si el paciente llega en ese momento con la rodilla caliente, no es bursitis aguda. Si a la hora de colocar tu sonda ves el engrosamiento y ecos flotantes en el interior y el paciente no se dio un rodillazo contra el suelo o X cosa, no es una bursitis aguda. Es una bursitis que puede ser traumática crónica o puede ser reumatoide, como es el caso. Nótese el panus ahí, que cuando hacemos el movimiento con la sonda se ve flotando siempre. Y, ojo lo que dije, evidencia de alteraciones, de degeneraciones óseas y también articulares. Podemos usar la aplicación de color. Sí, a veces vamos a encontrar señales, sobre todo si el proceso es crónico agudizado, como puede ser el padecimiento de la artritis reumatoide que ya citaba, con la evidencia de la pared de la bursa muy engrosada. ¿Ok? Bien. Algunas veces en el pie, en el tobillo, la señora andaba felizmente caminando todo el tiempo, usa sus zapatillas, después de bailar al otro día no se puede levantar, tiene que llevarla a la sala de urgencias, y entonces encontramos esto. Un rastreo general del antepié, tomamos la zona del tobillo y empezamos a encontrar evidencia de esto. Tendón que no tiene problemas, es importante revisar el tendón, pero sí en el peritendón. Peritendón rodeado de bursas, que está, como ya vimos, complicado. Hacemos las imágenes y en las imágenes hacemos evidencia, como dije, el tendón bien, líquido articular, en cantidad que no vemos normalmente o habitualmente, cortes longitudinal transverso para hacer las evidencias e insistir en que esto está rodeando el tendón. Así que no se trata de que la paciente se haya roto el tendón o el ligamento, lo que ustedes quieran, no. Nótese cómo la bursa está engrosada, no era un padecimiento reciente, solo se le agudizó. Y bueno, fanus, sí. Este caso es muy particular, estamos casi por terminar. Este caso es muy particular. Le fue muy mal a este chiquillo. Desgraciadamente, este chiquillo, un pediátrico, 6, 7 años, jugando, se cae. Al caerse, le dice a la mamá que no se puede mover. La mamá, como muchos padres, decimos, no, tú andabas jugando, te lo ganaste, órale, no te hago caso. No le hace caso, desde la Costa Chica de aquí de Guerrero, no le hace caso, lo deja que descanse, el chiquillo le dice, no me puedo levantar, no me puedo levantar, y así transcurre el tiempo, el paciente en postración, resulta que le toca la mala suerte de desarrollar un problema respiratorio, se le complica el problema respiratorio por la postración, hace neumonía, y por supuesto por la falta de manejo. Ya por eso, ahora sí, por la dificultad respiratoria, lo lleva al hospital. En el hospital dicen, bueno, que tiene neumonía, bien, ya está tratado la neumonía, pero su hijo no puede caminar, seguramente tiene una fractura, lo mandan al hospital. En el hospital, traumatología, desgraciadamente, nos dicen, en ese momento dice, ¿sabes qué? Ok, probablemente haya un derrame o una bursa hemorrágica, le vamos a picar en la rodilla para extraer, no se encuentra nada, sigue internado el pacientito, 3 días después nos lo refieren a nosotros, pero ya con fiebre y dolor que discapacitaba cualquier movilidad de la pierna o de la extremidad inferior. Y dentro de la primera imagen encontramos la bursa de la cadera, nótese, gruesa, líquido, que no es anecoico. Cuando vemos este despulido, seguramente es pus, y digo seguramente porque utilizamos la aplicación Doppler color, perdón aquí por demasiadas ganancias. Esto nos hace evidencia de que alrededor de la bursa, la grasa que está rodeando, como dije, está haciendo el trabajo inmunológico sobre la bursa. Pero bajamos hacia la pierna, era lógico, era evidente que había un muslo, hinchado, adolorido, sin poder moverse completamente, y entonces hacemos evidencia de este recto anterior del muslo, de este músculo. Aquí el recto acá, el vasto intermedio aquí, y tenemos esta colección. Así que medio músculo estaba así.
el proceso inflamatorio con evidencia de la aplicación de color. Y entonces hacemos lo que siempre se da en ultrasonido, la comparación de la pierna sana o de la extremidad sana con la extremidad que tenía problemas. ¿Cuál fue el diagnóstico al final? Bueno, tenemos una miositis biógena, tenemos una bursitis infecciosa. Afortunadamente, después de casi un mes de estar en tratamiento en el hospital, este pacientito egresa bien. Pero ojo que a veces no necesariamente tiene que ser una bursa o no necesariamente tiene que ser una infección. De pronto, este paciente al que pensaban que tenía un problema de bursa, a veces nos pasa, incluso a nosotros mismos, en la primera impresión, vemos nosotros ya con ultrasonido esto, obviamente esto no es una bursa, aquí tiene la calidad de lo duro que es, con la elastografía, obvio, no podíamos ver la masa con la sonda lineal, así que usamos una sonda convexa, nótese aquí las dimensiones, esto no es una bursa, estamos hablando de centímetros, 8, 5, 3 centímetros en las dimensiones, largo, alto, por ancho, y pues bueno, esto es una tumoración. Con la evidencia de la aplicación de color demostramos que hay señal de color y si fuera una bola de sangre, si fuera una bursa engrosada, eso no me generaría, sobre todo si fuera una bola de sangre ahí, no me generaría esa señal. Y luego además no solo me da señal, sino que me da una velocimetría con baja resistencia ante la probabilidad de una tumoración, no solo tumoración, sino una tumoración que pudiera ser maligna. Díganme ustedes si es conveniente o no hacer focus para revisar las bursas. No siempre va a ser roturas, no siempre va a ser esguinces, a pesar de que haya un trauma directo, lo que puede verse afectado es una bursa. Así que espero haber hecho la evidencia suficiente y que si es una urgencia, no pone en riesgo la vida, no es una emergencia, pero es una urgencia. Al paciente le duele y el dolor, como dije al principio, puede ser discapacitante. Así que sí, las bursas también son una urgencia. ¿Qué me dice, doctor Leandro? Muy bien, muchísimas gracias. Lo primero que tengo que decir es felicitaciones por esta ilustrativa y amena conferencia con un material extraordinario. Muchísimas gracias. Yo estoy absolutamente seguro que, así como yo, toda nuestra audiencia en este momento que nos acompaña ha aprendido muchísimo de este importante tema. Sin duda alguna, hay dolor y donde hay dolor, pues nosotros tenemos que intervenir para que podamos aliviar a ese paciente. Y tal como lo mencionaste, pues con el diagnóstico hecho a través del ultrasonido en punto de atención, sabemos si hay o no hay la patología y saber decidir ese tratamiento, así como has mencionado, pues mejor no tocar mucho a las bursas y sí intervenir con los músculos, yo creo que, y tendones, creo que es un dato sumamente importante. Me parece excelente, estamos muy agradecidos y felicitaciones por este tema. Vamos a responder, que debe haber ya aparecido en sus pantallas, en sus teléfonos celulares, en el dispositivo que estén utilizando. Vamos a responder esta pequeñísima y breve encuesta que va a servir para que Inteleos y Flaus programen nuevas actividades. Nuestra primera pregunta: ¿podrá aplicar lo que aprendió en esta sesión o actividad a su trabajo específico, su carrera en general o su desarrollo personal? No responden sí o no, eso lo marcará ahí en sus teléfonos, en sus computadores. ¿Qué probabilidad hay de que asista a otro seminario web educativo similar sobre POCUS? Evalué con una escala de 0, muy improbable, a 5, muy probable de que asista. Por favor, entonces es solamente marcar su opinión para participar en un próximo evento. Y luego, ¿qué posibilidad hay de que trate de obtener una credencial para certificar su experiencia en POCUS, en ultrasonido? Evalúe con una escala del 0, muy improbable, al 5, muy probable. Entonces, es solamente marcar allí y ya eso queda registrado para que el grupo de trabajo de Inteleos y Flaus podamos planificar entonces nuevas sesiones. Vamos a hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas. Siempre antes de la sesión de preguntas y respuestas hacemos la invitación a nuestro próximo
seminario web, pues este es el último seminario que realizamos por este año 2022. Ya pues estamos ya a mediados de diciembre, muy próximos al nuevo año, pero pueden ustedes tener la seguridad que esta actividad va a continuar y tendremos una programación excelente para todos ustedes en toda América Latina sobre ecografía y sobre todo enfocándonos hacia el tema POCUS, que cada vez gana y gana y gana más adeptos, gana y gana más vigencia y credibilidad, que es muy importante. Entonces, iniciemos, Jorge, vamos a ver las preguntas Adelante. A ver. que podamos tener acá y si y podamos también pues aclarar algún otro concepto. Entonces, muy bien, nos saludan, ya tenemos aquí esta información de Maryland, está Amy invitando a hacer las preguntas. No Sí. tenemos muchas preguntas, la gente como que cuando hay tantas preguntas, cuando no hay preguntas, digo, o entendieron todo, ay Dios mío, o no se entendió nada. Entendido. Pues mire Que que yo me bueno, quedo con el planteamiento que usted retomó. eh, Para mí es muy importante, doctor Leandro, pero muy importante. Pasa casi desapercibido, pasa muy poco por la cabeza que una bursa pueda generar tanto escándalo. sí, Usted se dedica más al vascular. A nosotros nos llega sí, mucha valoración de musculoesquelético. Y mire que lo decía tal cual en mi experiencia. Si no es que más de la mitad, prácticamente la mitad de esas urgencias musculoesqueléticas, pensadas que son desgarros, roturas o complicaciones articulares, son padecimientos bursales. Entonces, sí, partiendo de ahí, agarramos lo que decíamos del tratamiento. Es completamente diferente. Entonces, cierto, sí, 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 cierto. focus Mira, definitivamente es eh, la doctora Eda Chávez, nuestra presidenta electa de FLAUS, está conectada con nosotros y me está escribiendo por el WhatsApp, por privado, y me dice que el chat no está habilitado, que cree que no pueden hacer preguntas, pero esto se controla desde Estados Unidos. Vamos a ver si hay algo que podamos hacer nosotros acá, porque esto es un privilegio del anfitrión. Ah, déjame preguntar. Hello, Amy. Hello, Grace. Uh, we didn't have any question here. And Dr. Eda Chavez, she says that probably the chat is not activated, it's not in regular function. Can you do something with that, please? Vamos a ver, porque tal vez esa es la razón, porque es muy extraño. Es la primera vez que no tenemos ni una pregunta, por Dios, y yo haciendo oh, chistes de que clarísimo, doctor Leandro, que se o preocupa. clarísimo o no entendieron o no entendieron. Pues, Vamos a ver, ojalá que porque tenemos todavía una gran cantidad de gente conectada con nosotros escuchando, no vamos a ver si se puede habilitar esto del chat. Yo no creo que yo puedo hacerlo de acá porque está el, la, el administrador principal está en Estados Unidos, pero déjame tocar aquí algunos botones a ver si yo tengo acceso, aunque no creo. okay. Sí, Vamos a ver. porque en el cuestionario que está aquí, sí se nota participación. Sí, sí, Entonces, de sí. alguna manera la gente sí está conectada, sí está ahí. Sí. Todavía tengo la vigencia de los participantes, Sí, sí, a la mano. están allí, todo el mundo interesadísimo. Que por cierto veo una gran cantidad de amigos, una gran cantidad de alumnos o exalumnos. Hay gente que realmente está interesada en este tema con nosotros, pero realmente no logro, déjame ver, no, no tengo ningún privilegio. A ver, Eda me está mandando una foto. Sí, está deshabilitado, sin duda, pero no lo puedo escribir. Ok.
Vamos a ver un poquito más. La doctora Eda Chávez también se está comunicando con Grace en Estados Unidos, que ella es la manager para Latinoamérica de esta actividad. La doctora Eda Chávez te manda a agradecer, Jorge, la participación. I think we just enabled our chat function. Yes, so if anyone yes. can submit their questions now, feel free to, please. But if you and can you activate this chat, because everybody is here. A lot of people is here waiting for. Yeah, now it's working. Okay, ready. Now it's working. Fantastic. Great, Thank you so much, Grace. Okay, ya entonces empiezan a aparecer ya algunas cosas escritas. Felicitaciones, excelente charla. Entonces ahora sí podemos tener comunicación. Muchas gracias a la doctora Eda Chávez por estar tan pendiente. También este es un trabajo definitivamente de equipo. Sí. Sí. Ay, tenemos, repito. Bueno, fíjate, vamos a ir conversando un poquito para dar tiempo a que alguien tenga alguna motivación. Entonces, podemos hacer sin ninguna duda evaluación de las bursas con nuestros equipos de ultrasonido, bien sean portátiles o bien sean equipos de carro, una de las expresiones que les utilizan, o de los equipos más grandes. Y definitivamente esto es cierto. Y fíjate que hay equipos ultra portátiles que traen 10 megahertz, pero hay equipos ultra portátiles que ya más recientes han subido su frecuencia o longitud de onda, como le dices, a 12 megahertz. Y así que cuanto, por supuesto, más megahertz, más resolución tenemos. Entonces, una pregunta que voy a hacer para ir compartiendo con los asistentes. ¿Cuántos megahertz necesitaríamos para ver esas bursas? Si no el ultrasonido de filigrana que se hace en el consultorio, que tenemos 18 y 20 megahertz en la actualidad, ¿con cuántos megahertz podemos hacer nosotros un adecuado diagnóstico que nos oriente en esa filosofía POCUS? Esto no está bien. Claro. O esto sí está bien. ¿Cuántos megahertz necesitaríamos como mínimo? Ok. Partamos primero de la idea de que hay bursas superficiales y bursas profundas dentro de otra clasificación, además de las comunicantes y no comunicantes. Si yo estoy en una bursa profunda, 5 MHz, perfecto. Es decir, que hasta incluso una sonda convexa la puedo utilizar. Otra, si yo tengo una lesión de una bursa que no es profunda, que es superficial, pero que solo hace evidencia, yo con 8, 10 MHz fácilmente puedo saber que es líquido o no, porque la evidencia de la bursa es líquido. Ojo, por supuesto, en las agudas me estoy refiriendo. ¿Por qué sé que es líquido? Por el refuerzo que me está dando. Pero si yo lo que quiero es, parece ser que es bursa porque yo hago la maniobra de comprimir y descomprimir y eso se deforma. Entonces, sé que es suprapatelar, por ejemplo, tengo 10 MHz de longitud, pero no logro tener la evidencia completa de si la bursa, la pared de la bursa está engrosada y deformada. No se logra ver esa evidencia con 12 MHz. Tienes que hacerlo con 18 y con pacientes que no estén gruesos. Si el paciente está grueso, definitivamente te quedas con 10 o 12 y con decir que el problema no es una rotura, una fractura, sino el problema de la distensión de la bursa que causa el dolor, con eso. Entonces, ¿en qué rango nos vamos a quedar? En el rango de 5 a 12. De 5. Excelente. Me gusta muchísimo escuchar esa respuesta porque en algunos eventos y en algunas otras actividades en las cuales participamos, de repente se deja la impresión de que si usted no tiene 12, 13, 15 megahertz, usted no va a poder hacer el examen. Y definitivamente la explicación es perfecta, como acabas de aclararnos, que con 10, por supuesto, tal vez 12 sea mejor, pero con un transductor lineal, banda ancha, 10 a 5 megahertz, pues vamos a poder obtener mucha información. Vamos a poder, inclusive con esa frecuencia de 10 megahertz, se hace una guía ecográfica para punción, aspiración, bien sea para tratamiento o bien sea para sencillamente el diagnóstico.
Con respecto al Doppler, a mí me parece, y pues también así lo dicen los expertos, yo creo que es una excelente herramienta que se dispone, sobre todo para esa evaluación de los procesos inflamatorios como nos acabas de mostrar en estas diapositivas. Por ejemplo, para los reumatólogos, en este momento, la utilización de Doppler y especialmente Power Doppler o Doppler de amplitud, el Power Doppler es una herramienta indiscutible de que nos pone en evidencia un proceso inflamatorio. E inclusive el uso en reumatología del Power Doppler viene en este momento a ser casi tan importante y hasta inclusive primero que lo que se hacía antes de medir PCR y medir una cantidad de otros factores para saber si una artritis reumatoidea estaba en actividad, en repunte de actividad. Y el Power Doppler nos permite hacer este tipo de aseveración en un paciente, por supuesto, de contexto sintomático. Y ves estas imágenes como nos mostraste, preciosas sobre Panus. Y si a esto también se le aplica el Power Doppler, y el Power Doppler, para aquellos que estén empezando a utilizar la técnica, es una técnica que, a diferencia del Doppler color, que utiliza la velocidad media que registra el equipo para representarla en color, el Power Doppler o Doppler de amplitud, como su nombre lo indica, utiliza toda la amplitud de señal, toda la energía que regresa de la estructura que estamos estudiando, inclusive la eleva al cuadrado y utiliza toda la energía de la curva. Estamos hablando de física, que ese tema le gusta muchísimo también al doctor Estrada. Entonces toma toda esa energía de la curva y eso le da una sensibilidad que puede llegar hasta 10 veces por encima de lo que puede detectar un flujo, un Doppler color convencional. Entonces, este Doppler de amplitud es de extremada importancia. Y estos equipos compactos, ultra compactos, traen Power Doppler de norma. Antes el Power Doppler era excepcional, pero ahora todos los equipos, grandes y chiquitos, cuando uno hace la adquisición de que tenga función Doppler, pues viene Doppler y viene Power Doppler. Ya tenemos alguna preguntita por acá. Felicitaciones sobre todo, excelente maestro, excelente charla. Y por aquí, para la bursitis prepatelar, ¿usa cojín de gel especial? Pregunta el doctor Eduardo Luna. Bueno. La respuesta creo que ya se manejó antes, cuando hablamos del requerimiento. Decíamos, estamos en sala de urgencias. Si yo estoy en mi gabinete, esa sonda de 18 MHz de longitud de onda, con una capa de medio centímetro de gel que no sea tan líquido, ese es mi cojín. Y con eso, las imágenes que les puse es de una sonda de 18 MHz, las que les hice de bursas sanas, y se logran ver perfectamente las 3 bursas. Eso para ver la patela, la bursa que se encuentra ahí entre la piel y la patela. La respuesta es, ¿qué tamaño? Medio centímetro de gel, suficiente para ver esa bursa. Y si estamos hablando de las manos, el mismo medio centímetro de gel. Habrá que ver nada más qué gel compramos, porque hay gel que lo colocas sobre yo lo coloco siempre sobre la sonda, pero a la hora de que lo vas colocando ya se te escurrió, ya se derramó todo. Eso no está bien, porque la viscosidad y la composición del gel, cuando uno compra lo original, viene preparado para que transmita la velocidad del sonido a 1540 metros por segundo. Que no se deforme. Y no se te deforme, que tenga una viscosidad adecuada y una transmisión adecuada. Si le pones gel de electrocardiografía, no es lo mismo. No, lo que se necesita, la viscosidad es diferente. Apoyo esto. Y realmente existían unos productos que eran esos cojines, que los había más cuadraditos o redondos, de medio centímetro, centímetro y medio, pero esos cojines prácticamente ya no se usan, ¿verdad? O se usan poco frecuentemente debido a que la industria
le aumentó los megahertz y abarató los costos de esas ondas de alto megahertz. Así es. Pero algo Pero ahí importante, doctor Leandro, y sí. también para nuestro amigo Eduardo Luna. Mire, algo súper importante aquí que estamos dejando pasar por alto. Cuando hablamos de una bursitis, cuando hablamos de una urgencia por dolor en rodilla, la bursa no te va a medir 1 milímetro ni 3, que es la suma de las 3. No te va a medir eso. La bursa va a dar por el centímetro, centímetro y medio. Así que con que tú le coloques tu sonda encima, sin necesidad de cojín, tú vas a ver la evidencia inmediata de que esa bursa está distendida. Ahora, ¿quieres hacer la evidencia de que la pared no está delgada o que está engrosada? Perdón, está delgada o está engrosada. Ahí sí, usa tu gel para retirarte un poquito más. Insisto, dependerá de la sonda, de los megahertz de longitud de onda que tengas. Si es de la más alta, como la que mostramos aquí, con medio centímetro será suficiente. La otra, mi querido doctor Leandro, lo hemos sobrellevado con los guantecitos llenos de gel. Sí, pero no, ya no recomendamos guantes. Ya eso ya se quedó, pero Sí. con las sondas que tenemos hoy a la mano, suficiente. Espero que al doctor Eduardo Luna le haya quedado por ahí claro. Nos dice el maestro Moncayo, además del doctor Luna, que cuándo se debería hacer un drenaje de una bursa. Mi querido maestro Moncayo, yo espero que sea nuestro amiguísimo de Ecuador, Sí. y con Así mucho es, gusto yo les Roberto. contesto, porque me genera gran satisfacción una pregunta de un gran amigo así. ¿Cuándo debo drenar? No voy a ser yo el que lo decida. Yo soy el que dice, el paciente tiene esto, porque somos un área multidisciplinaria. Y claro que la sugerencia es, esta es la causa del dolor, la bursa que está distendida. Así que si en este caso el clínico especialista dice, oye, a esta bursa que solamente tiene irritación química, como pudiera ser el caso provocada por un caso de gota, yo le corrijo primero antes de tocar, no quiero arriesgar a infectar esa zona, así que corrijo el defecto metabólico, te la cito en 1 o 2 meses, y lo más seguro es que en esa cita de 1 o 2 meses la bursa haya regresado a su estado anterior, porque la irritación del desbalance metabólico era lo que estaba provocando que esa bursa se inflamara. Ahora, si es una bursa hemorrágica, son condiciones diferentes. Si es una bursa hemorrágica, otra vez el traumatólogo te dice, ok, ¿me ayuda si guiamos y pongo una compresión? O ya sé que es una hemorragia, corrijo bien con un TAC si se trata de una microfractura que no detectamos por ahí, pero tú ya me dijiste que hay hemorragia, y lo manejamos conservadoramente, o se hace la punción. Estamos en esa disyuntiva ahí en la que va a decidir el traumatólogo. La otra, mucho más fácil, si el paciente es un artrítico que tuvo su inflamación bursal y está acarreando una colección importante que es la que le causa el dolor, ni duda, ahí sí, mi querido doctor Moncayo, ni duda que si le retiras toda esa cantidad de líquido, el paciente que venía en camilla sale caminando. Y por supuesto con su tratamiento también. Pero sí, aquí tenemos que tomar con mucha precaución una decisión que no nos pertenece, pero en la que sí podemos colaborar. Digo, comenté algunas de las apreciaciones que consideran los especialistas para decir si le entramos o no. Pero aquí la respuesta, que no es salirme por la tangente, si la tenemos en el consultorio, obvio que si un paciente llega con una distensión bursal, que yo esté seguro que se trata de una bursa y que no compromete la función o la vida del paciente, yo la puedo drenar, sí, sin problema. Muy bien, Luego, excelente. Hay otras preguntas ahí. sí, Jorge, que es mi tocayo, nos pregunta si se puede diferenciar una bursitis crónica de una reumatoide. Mire que las imágenes son muy similares. Una bursitis crónica con una reumatoide son muy similares.
Incluso nos decía doctor Leandro, yo puedo usar la aplicación de Doppler y puedo ver la vascularidad. Recuerden que comentaba, sí es posible que yo vea la vascularidad de la bursa, pero normalmente la vascularidad que vemos en un padecimiento bursal es de la grasa que la circunda. Esa grasa que está tratando de reaccionar o que está reaccionando al padecimiento bursal. Así que lo que más voy a poder diferenciar ahí de que se trate de un problema crónico frío o de un problema crónico agudizado. Ahí sí podría ser la diferencia. La crónica probablemente solo permita engrosamiento, una sutileza en diferencia, un engrosamiento. Y la reumatoide, el panus exagerado. Por ahí podría yo decir que está la respuesta para Jorge, mi tocayo. Juan Samame también pregunta, con estos transductores o sondas de alta resolución, ¿de cuántos milímetros de espesor lo considera patológica la bursa? Ok. Mire que tampoco es difícil de contestar, la platicábamos o la planteábamos al principio del tema, y para esto es preciso meterse a lo profundo de la física, hasta dónde son las longitudes de una onda que tiene cierto cristalotransductor. Antiguamente nos quedábamos en 0.3 milímetros para las ondas de 12, 10, 12. 0.3, 0.2. Y resulta que actualmente nosotros podemos llegar a la décima de milímetro. Y todavía, aún así, nosotros no alcanzamos a ver la pared de una bursa, doctor. Esa es micrómetra, porque prácticamente son células compuestas de tejido conjuntivo, células interpuestas que están formando la pared. Así que aún con una sonda de 18 MHz, todavía con una sonda de 25 MHz, lo que tú estás viendo solo es la interfaz. Pero si la intención es preguntar, yo replantearía la pregunta del colega. ¿Cómo saber si se trata de una bursitis aguda o cómo saber que se trata de una bursitis crónica? Porque ahí sí podemos hablar del tema. Con las sondas que usted quiera, de 12 a 18. Si yo veo que solo hay líquido, esa es una bursitis aguda. Si yo veo una pared de 1 milímetro incluso, listo, tienes una bursitis crónica. Eso sería la respuesta a mi querido Juan Samame. Y digo, espero que quede completamente contestada. Si alguien tiene alguna otra... Yo siempre digo que aquí estamos construyendo conocimiento o generando conocimiento. No venimos a presumir de lo que hemos hecho, solo es un poco de experiencia e interés por compartir esa experiencia. Y ya dije entonces, Renzo, ¿cómo diferenciamos una bursitis aguda de una crónica? Otra qué bueno Renzo, qué bueno que me hace esa pregunta porque me ayuda a decir algo que había omitido. Las bursitis agudas habitualmente son de contenido anecoico, excepto cuando hay sangre, porque ahí sí puede haber secogénica. Pero en las bursitis crónicas el contenido es heterogéneo, incluyendo las hemorrágicas. Cuando se hacen crónicas y producen bursitis química y la cosa se complica, se forman bandas de elastina que hace que eso se vea tabicado, irregular y nos espanta porque hasta me queda la duda de si realmente es una bursa o no. Pero las bursitis crónicas simples, esas no te van a mostrar el contenido anecoico que sí te presta una bursitis aguda. En el caso, dije, no tratándose de sangre. En el caso de las crónicas, tienen ecos flotantes, son heterogéneas. Eso es lo que le podría contestar a Renzo, a nuestro amigo Renzo. Luego, mi querido maestro Orrante, nuestro decano de la Federación Mexicana de Ultrasonido, le agradecemos la felicitación. ¿Y cuál bursa se lesiona más frecuente? Dice, porque en lo personal es la bursa subacromial y la bursa bicipital. Lo citamos en ese orden de frecuencia, mi querido maestro Orrante. Decíamos que en el hombro podemos decir, algunos dicen la bursa subacromial,
yo le puedo decir que la bursa subdeltoidea, que es continuidad de la bursa subacromial, son las de número 1. Después de ahí, las de la rodilla. Después de la rodilla, ahora sí, se la reparten entre codo y la trocantérica, en ese orden. Y coincide conmigo, insisto, más o menos en lo que está comentando aquí el maestro Orrante. Sí, 100%. La trocantérica que aparece, pero con una mucho menor frecuencia. Yo estoy de acuerdo contigo también en que primero arriba al hombro, sin ninguna duda, son las que se afectan más frecuentemente. Así es. Y Renzo, por cierto, nos dice, perdón, doctor Leandro, sí. Da las gracias y supongo que la respuesta quedó plena. Perdón, gracias. Sí. Solo quería insistir en que, o hacerles saber de que todas las conferencias de esta serie de webinarios, de seminarios web, están en el canal de Inteleos APCA para Latinoamérica. Normalmente cuando ya se llevan y se colocan en YouTube, nos hacen un aviso y tanto la gente de Inteleos como yo en lo personal, pues notificamos a todos los seguidores y a toda la gente que nos acompaña pendiente de estas sesiones para que puedan asistir esta y todas las otras conferencias que se han dado tanto del año pasado como todas de estas de 2022, más las que seguiremos grabando en 2023. Eso, pero también le comento, doctor Leandro, si usted solamente le pone en YouTube, al buscador de YouTube, le pone Inteleos Pocus, le salen todas. Sí, ahí sí. poco a poco van saliendo todas. No aparecen del listado, pero en el canal están, pero usted pone Inteleos Pocus y ahí aparecen sin duda. Y también, si me permite, digo, con su permiso, si me permite, les decía que aquí hay una dirección también de YouTube, se llama Espacio Ecográfico. Cuando gusten, ahí tenemos material de física precisamente, ya que decía usted que a mí me encanta, sí, me encanta, no me encanta, y compartimos precisamente la física con todos. No tiene costo, cuando gusten, se suscriben, nada más es el costo para seguir haciendo que crezca la comunidad. Perdón, gracias por el comercial. Oh, excelente, y hemos visto en las conferencias del canal, por eso sé que la pasión por la física, porque hemos visto esas conferencias. Nos escribe la doctora Eda Chávez para todos, que en nombre de la FLAUS, gracias a nuestro conferencista invitado y a todos los participantes que nos acompañan. Y les recuerdo que la doctora Eda Chávez está organizando el Congreso Latinoamericano de Ultrasonido que va a ser realizado en Panamá en el mes de agosto del año entrante. Así que en Panamá es la cita para poder encontrarnos todos. Ya estamos volviendo cada vez más a la presencialidad de nuestros cursos y asistir a un congreso FLAUS no es solamente la gran cantidad de información y el altísimo nivel académico que se ofrece, sino que es ese compartir latinoamericano. Así que en este congreso tenemos la cita. No vayan a dejar de asistir, prográmense. Bueno, la doctora Eda Chávez, nuestra presidenta electa de FLAUS, a quien mando un abrazo con mucho cariño y bueno, pues con quien seguramente estaremos mucho en contacto. Felicitaciones, por cierto, doctora, un abrazo. Bueno, muy bien, hemos llegado al término de nuestra sesión en el tiempo contemplado y programado. Así que una vez más, el agradecimiento y la felicitación al doctor Jorge Estrada por esta excelente conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por la participación, primero por la asistencia y después por esta participación, donde afortunadamente se pudo resolver esto de que no estaba habilitado el chat. Y no nos queda más que agradecerles, como ya dije, y desearles unas felices fiestas para reiniciar nuestras actividades académicas en el próximo año, probablemente en febrero, más tardar marzo, estaremos en el aire con nuestras conferencias nuevamente. Un saludo muy cordial para todos. Felices fiestas nuevamente. Muchas gracias, doctor Leandro. A nombre de la federación, a quien represento en este momento, les enviamos un saludo
y una felicitación cordial por estas fiestas decembrinas, por estas fiestas de Navidad y fin de año. Un abrazo cordial y esperamos que el próximo año sigamos de la mano trabajando FLAUS, Federación Mexicana, Inteleos, por supuesto. Doctor Leandro, feliz Navidad.